Todo sobre la mesa. Estamos en el episodio 2 y en esta ocasión el tema es ¿existe la oposición en México? En los últimos meses, yo diría ya años, se ha hecho esta pregunta a muchísima gente. Los partidos tradicionales, el PAN, el PRI, el PRD que ya se extinguió, eran los partidos que estuvieron dominando el periodo llamado de la partidocracia. A partir de la alternancia del poder en el año 2000, PAN, PRI y PRD se convirtieron en los principales actores. Claro, con algunas participaciones del Partido del Trabajo, también del Partido Verde Ecologista y en su momento también de Convergencia, que después cambió el nombre a Movimiento Ciudadano. Poco a poco, estos partidos políticos fueron acomodando las piezas en la creación de algunas instituciones, especialmente órganos autónomos, ganando gobernaturas en toda la extensión del territorio nacional y jugando al poder en el poder legislativo. Sí, hay que recordar que precisamente en la Cámara de Diputados y Senadores se llegó un momento en el que la negociación, el acuerdo, fue algo obligatorio para el funcionamiento de nuestro sistema político mexicano. Pero en el año 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, pero gana con un partido de reciente creación, Morena. Un partido que, naciendo oficialmente en 2014 y compitiendo por primera vez en 2015, obtiene la presidencia de la República en ese 2018 de la mano del PT y del partido Encuentro Social. Fue así como Andrés Manuel López Obrador, al llegar al poder, instaló algo que él llamó la autodenominada Cuarta Transformación. Y precisamente, al momento de él establecer su modelo de gobierno, su cambio de régimen, poco a poco se empezó a desdibujar la propia oposición. Ya en 2018, el PRI fue en alianza electoral con el Partido Verde y también con el Partido Nueva Alianza. El candidato del PRI, del partido gobernante en ese momento, José Antonio Meade, se fue hasta un tercer lugar, mientras que Ricardo Anaya fue candidato de Movimiento Ciudadano, el PRD y obviamente del PAN. Ricardo Anaya quedó en segundo lugar, pero por arriba quedó el propio Andrés Manuel López Obrador. Poco a poco fuimos viendo cómo la oposición dejó de tener un papel predominante en muchas de las decisiones. Las decisiones centralizadas en la figura del presidente López Obrador se empezaron a ver también en otros elementos. El no tener una mayoría, al tener una mayoría calificada, se cambió toda la dinámica del propio poder. Y a esto en 2021, las alianzas de lo que nunca imaginamos iban a dar, empezaron a darse. PRI, PAN y PRD, los partidos tradicionales, decidieron ir juntos en algunos distritos electorales, en algunos ganando y en otros perdiendo. Pero a pesar de que ahora sí Morena no tuvo la mayoría calificada, la historia cambia totalmente en 2024. 2024 en donde en ese proceso electoral Claudia Sheinbaum gana de manera contundente contra la candidata de PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez. Tal fue hay que decirlo así, la paliza electoral que recibió la oposición, que Xóchitl Gálvez, que ni siquiera era una militante panista y que no tenía la identidad clara de ese partido político y que terminó en segundo lugar, pues prácticamente dejó fuera a una gran cantidad de diputados, senadores y otras figuras de espacios de poder. Hoy en día, Morena junto con el Partido Verde gobiernan prácticamente en todo el país. Para ser exactos, en 25 estados de la República Mexicana tienen todo el control político. Mientras que estamos viendo que la oposición se va haciendo cada vez más pequeña y hemos visto la dinámica de gobernadores, tanto del PRI como del PAN, que terminan cediendo el poder a Morena para evitarse conflictos y mejor llevar la fiesta en paz. Incluso en algunos de estos casos han terminado como embajadores o como cónsules en algunos lugares. En este año hay proceso para conformar partidos políticos. Algunos han levantado la mano, más de 89 organizaciones se apuntaron. 2 de esas organizaciones están viendo la posibilidad de nacer como partidos políticos con mayor posibilidades. Uno de ellos, la tercera emisión del Partido Encuentro Social, y otro, Somos México, que trae a algo de los que estuvieron en la Marea Rosa y algunos perredistas. Es por eso que en este programa vamos a ver si realmente existe la oposición partidista. ¿La ciudadanía tiene un papel con la propia oposición? Vamos a hablar con 2 invitadas acerca de este evento que es la oposición en México. ¿Existe o no existe en estos momentos?
Bueno, pues para empezar nuestro programa en esta ocasión de mesa de debate aquí en Todo sobre la Mesa, pues tengo aquí a dos invitadas de lujo para hablar precisamente de este tema. Mónica Montiel, de Océano Ciudadano, Sociedad Civil Organizada, Observación Electoral, participación desde esa trinchera, y Laura Hernández, quien es la coordinadora de Vida, Familia y Asuntos Religiosos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y bueno, pues bienvenidas a este espacio. Vamos a hablar de un tema que hay que preguntarnos, que a mí me lo hacen recurrentemente. ¿Existe la oposición en México? A ver, empezamos contigo. La sociedad civil está ávida de entender qué es oposición. Primero, porque la mayoría pensamos que solamente la oposición son los partidos políticos, cuando en realidad la oposición son ciudadanos y votantes que están oponiéndose a un régimen o a unas condiciones que actualmente tenemos. Laura. Pues bueno, coincido con Mónica, es decir, la oposición no creo que sea solamente el movimiento partidista. O sea, yo sí creo que mientras existan familias, personas que de alguna manera creen que este país puede salir adelante con un mejor proceso, con mejores instituciones, con otras condiciones de vida, sí creo que eso puede ser llamado oposición. Pero regresando un poco aquí a la respuesta, no la sociedad civil es sociedad civil, es decir, no tendría por qué tomar partido hacia alguien o convertirse en un ente que no tendría que ser. Es decir, la sociedad civil es sociedad civil, es decir, tiene una responsabilidad y un papel, pero no, ¿por qué tendría que meterse a un paquete, a una etiqueta de oposición? No, a ver, a mí me parece que lo que todos los ciudadanos tenemos que hacer, independientemente de que participemos en la política partidista o no, es opinar y es participar en lo que nos es público, en lo que nos atañe, en lo que nos involucra y en lo que, por supuesto, que nos duele. Entonces, a mí me parece que, a ver, si no tienes medicinas, cuando llevas a tus familiares al sistema de salud, pues claro que te conviene decir, oye, yo, pues puedes decir, me opongo o critico o me parece que no están haciendo bien las cosas, y eso me parece que en cierto sentido sí puede ser una oposición a la forma de hacer las cosas en ese momento. Pero ya se etiqueta y pierde su credibilidad la sociedad civil. ¿No crees que pierde su credibilidad la sociedad civil? Definitivamente no, al contrario, la sociedad civil ha tomado un papel más protagónico y menos pasivo que antes. Lo que normalmente esperábamos es la voz de los líderes o la ausencia de líderes para tratar de manifestarnos de manera aislada. Hoy podemos contar con las últimas elecciones una participación más activa de la sociedad civil, ya sea de manera homogénea, como grupos que salen a manifestarse, o de manera organizada como iniciativas o participaciones dentro de las elecciones, pero no solo ahí, sino en la manera de exigir lo que necesita en este momento la sociedad, que es una participación más activa de todos. ¿Tú crees que? A ver. O sea, siguiendo un poquito la idea, sí creo que hoy en México, con la forma mañosa en la que el régimen ha obtenido mayorías que el pueblo, que los ciudadanos no le dieron, sí creo que cuando hablamos de oposición y de querer cambiar las cosas y de alzar la voz, es que no solamente son los que nos representan o que tienen un cargo público, es que tiene que ser todos. Y es que la única manera que hoy nos queda en este país para seguir manteniendo libertades, regímenes democráticos y, por supuesto, la posibilidad de disentir, que me parece que eso es fundamental, y que si lo perdemos, bueno, es que estamos del otro lado. La única manera en que podemos mantener esto que nos queda es precisamente viendo como movimientos políticos y como responsabilidad ciudadana lo que todos debemos de hacer. Bueno, eso suena muy romántico, pero ahí viene otro punto. ¿Ustedes creen que los actuales dirigentes de los partidos políticos, los actuales legisladores, realmente son voces, pues no diría yo respetadas, sino solamente voces confiables para la ciudadanía? Creo que ahorita las dirigencias de los partidos han demostrado que no representan a la ciudadanía, desafortunadamente. Y siguiendo un poco con la idea que parte esta pregunta, estamos de alguna manera culturalmente condicionados los ciudadanos hasta hace poco
por el bien de la partidocracia, de que los ciudadanos solamente participan el día que votan. Ujú. Nosotros desde Océano Ciudadano entendimos que la participación no solo es antes de la elección, durante la elección, sino después. ¿Por qué? Porque entendimos que la observación electoral permite dar un seguimiento, hacer una especie de auditoría ciudadana al margen de lo que los partidos o el gobierno han permitido hasta ahorita. Entonces, culturalmente pensábamos que solo participar era tachar una boleta o hacer palomita o rechazo en los medios de comunicación acotados, el que pudiéramos incidir más positiva o negativamente en el juicio de los actores políticos, de los resultados de gobierno, ¿no? Entonces, pues eso está cambiando y creo que eso ayuda a entender a las dirigencias, aunque hasta ahorita hemos visto oídos sordos. Yo lo que creo es que los partidos y concretamente Acción Nacional hemos entendido que debemos estar a la disposición de la gente. O sea, es decir, yo creo que estábamos muy acostumbrados a una dinámica política que sí creo que en gran medida ha sido heredada por el sistema político del priismo, ¿no? En donde estábamos acostumbrados a ver, vengan a escucharme, ¿no? Yo político quiero que vengan a escucharme. Cuando lo que hoy tenemos que hacer, nos queda clarísimo en el PAN, es que nosotros tenemos que ser el instrumento. Oye, ¿qué escucho en la calle? Bueno, escucho que la gente está harta de la inseguridad, escucho a las madres buscadoras, escucho a las familias que no tienen medicamentos, escucho a este tema pues de que los servicios públicos no están, a ver, muchas de las calles y de las ciudades de este país están Perdón que interrumpa, pero ¿por qué entonces siempre son los mismos y por qué no hay candidatos ciudadanos y por qué no abren esos espacios? Bueno, a mí me parece que sí los hay, quizá no tantos como quisiéramos que existiesen, pero sí creo que los hay. Ahora, también creo que es la instauración del régimen de Morena que tenemos el día de hoy nos está llamando a todos a reinventarnos, a, digamos, volver a interpretar cómo se vive la democracia actualmente, porque además no nada más es propio de México. Me parece que el poder reconocer los diferentes mecanismos de participación de la generación Z, los millennials, participan de una manera distinta. O sea, no necesariamente con las, digamos, con las formas institucionalizadas. Y creo que eso es algo que los partidos tenemos que evolucionar, que entender y que reconocer que en lo local, en lo comunitario, están los verdaderos liderazgos y que tenemos que ser, digamos, lo suficientemente humildes, ¿no? Y abiertos y sencillos para reconocer cuando hay liderazgos que no están institucionalizados, que no son militantes de un partido, pero que representan las causas en las que todos creemos que tenemos que abrirles la puerta. ¿Qué hacer hoy en día para motivar a la gente a participar? Pues es el tema de la participación, para realmente sentirse parte de, porque hay una realidad. Hoy en día la gente, mientras están dando su apoyo económico, su programa social, son felices. Puede haber inseguridad, puede haber otros problemas, pero dicen, a mí mientras me den mi lanita, yo me resuelvo. ¿Qué decirle? Y principalmente esas generaciones Z, la generación millennial, la generación alfa que va a votar, las primeros que van a empezar ya a votar en la siguiente elección del 27. ¿Qué decirles a ellos? ¿Por qué tienen que participar? Es muy importante tomar en cuenta que efectivamente el efecto negativo que tenemos en este momento con un régimen aplastante, no solo a las minorías, sino a cualquier voz que no se alinee con ellos, hace generar una sensación de desesperanza o de indefensión, ¿no? No quiere decir que no exista como tal esa fuerza que tiene que salir de la ciudadanía. Ahora, el ver de qué manera poder participar ayuda mucho considerando, en primer lugar, los diferentes movimientos que hay, un capital político que se generó a partir de lo que se llamó la Marea Rosa, que muchos de los que la integramos no nos identificamos necesariamente con un partido o con un candidato, sino que éramos una voz ciudadana y que ese capital político existe, está de alguna manera participando en foros de manera a lo mejor no tan abierta. Sin embargo, consideramos que la participación tiene que ver muchísimo
con los espacios que se abran o los espacios que nosotros estemos dispuestos a abrir, ¿no? O sea, afortunadamente hay gente no política o que cree que no es política, pero que está haciendo ejercicios de toma de apoyo a la toma de decisiones o de exigencia en la toma de decisiones. Entonces, creo que todas estas generaciones están utilizando muchísimo, se están apoyando muchísimo, no solo en redes sociales, sino en los gritos de auxilio que está dando la sociedad en este momento. A ver, más complicado. ¿Cómo atraer un partido político a la generación Z, a la generación alfa, a los jóvenes? Un partido que acaba de cumplir 89 años, Sí. Que ya gobernó y que es visto como algo viejo. No, es algo visto así, digo, Sí, aunque sí, su sí. dirigente es Quizá joven. menos viejo que otros, pero sí. su dirigente es joven, Es joven, y es joven. sus coordinadores Sí. son medio jóvenes. Pero, ¿tú Sí. qué le dirías a un joven? Fíjate, es difícil participar. Ahora, Sí. meterte a un partido político. Sí, totalmente. Mira, lo primero que tenemos clarísimo es que tenemos que reinventarnos, que tenemos que hacerlo más fácil, que tenemos que llegar a donde la gente está, en donde la gente se está reuniendo y sobre todo en donde nos duele a todos. O sea, es decir, la clase política no somos esos extraterrestres que vivimos en una realidad Pero la alterna, política- que a veces parece. Pero para Sí. mucha gente la política es cochina. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la verdad es que hoy no se salva ninguna institución más que la familia. Eso nos queda clarísimo, ¿no? Y por eso te decía, no es algo propio de un partido político o de México. Es que hoy desconfiamos de todos. O sea, desconfiamos de los maestros, desconfiamos del policía, desconfiamos de, bueno, ya los sacerdotes ahí medio están todavía, ¿no? Ahorita la única institución que nos queda es la familia. Y la familia precisamente debe ser esa fuente de democracia y de libertad, de pensamiento crítico. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que ahí es donde parte esta necesidad de querer participar. ¿Dónde aprendes a participar en lo comunitario, en lo que le pasa a tu calle, en lo que le pasa a tu colonia? Pues en tu familia, porque ves a tu mamá cómo está involucrada y con la asociación de vecinos y demás. Y oye, Pero si no está involucrada, ¿cómo motivarlos? bueno, yo creo que estas generaciones están más despiertas que nunca. Hoy tienen acceso a la información brutal, saben lo que está pasando en el mundo. Ahí sí, ellos sí saben cómo está Dinamarca y cómo está México, ¿no? Pero O sea, y saben cuáles son las brechas. Funciona todo esto bajo un tema de segmentación y Sí. si algo te gusta, te aparece, entonces ellos si les gusta ver cómo se caen los gatos, es lo que van a estar viendo, no les va a llegar lo otro. No, es que a mí me parece que si te gustan los gatos y en tu reel lo único que sale son los gatos, bueno, pues que te preocupe el maltrato animal, ¿no? Oye, bueno, entonces hay que hacer algo sobre eso. Lo que pasa es que nosotros queremos a veces que opinen sobre algo muy específico y lo que más bien deberíamos estar buscando es que opinen sobre lo que quieran, pero que opinen, ¿no? Participar desde el lado ciudadano se ve, es que quieres caer en la política, quieres caer en la grilla, quieres un cargo, un hueso, eso es lo que quieren. ¿Qué responderías ante esa pregunta? No, para nada. La mayoría de las personas que salieron a la calle o que colgaron una lona o que buscaron la manera de influir en sus vecinos y en su familia para ver la necesidad de evitar que todo el poder caiga en una sola mano por el daño que hace. No estoy hablando de qué partido o de qué color o de qué ideología, sino que el puro hecho de que una sola fuerza tenga demasiado poder ya es tóxico para la misma democracia. Totalmente. Entonces, hablando de qué manera poder ayudarlos a evitar caer en ese tipo de circunstancias, pues es tener un juicio que ahorita, como bien mencionabas, las generaciones ahorita más despiertas, las generaciones a lo mejor más conservadoras que hay, se están dando cuenta de que es necesario estar en la información, influir, aunque suene tóxico o dañino hablar de la política, hablamos de cómo participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, o sea, si política, si esa palabra malmodeada durante todo este tiempo la cambiamos por influir en la toma de decisiones de tu comunidad, eso les da un clic, un verbo nuevo para poder participar sin sentirse sucios.
Bueno, pues no damos por concluida la mesa. Vamos a ir a otro bloque porque creo que todavía le podemos sacar aquí algo de jugo a esto. Regresamos aquí en este segundo episodio de Todo sobre la Mesa. En esta ocasión, la oposición, ¿existe o no existe en México? Bueno, pues estamos hablando aquí de la oposición, si existe o no en México. Hemos hecho aquí una plática muy interesante con Mónica Montiel y Laura Hernández desde grupos de sociedad civil, en este caso desde el PAN, pero que creo que en general como ciudadanas, ¿no? Activas, si tiene o no tiene, pues si existe o no existe la oposición. Me queda claro una respuesta directa es: no existe en estos momentos lo que quisiéramos los ciudadanos que quisiera como oposición. Pero nos queda claro que no todo queda en el estuche partidista, sino que hay otros mecanismos y otras formas y demás. E incluso aquí uno de los temas que tendríamos que estar también analizando es, estamos preguntando cómo motivar a las nuevas generaciones a meterse a esto, cómo deben de participar, esta relación sociedad-no sociedad. ¿Cómo darle la vuelta, por ejemplo, como oposición a medidas autoritarias que ya estamos viendo hoy en día? ¿Cómo darle la vuelta también a que se regale, por ejemplo, dinero? Porque cualquier persona que se pone a regalar dinero va a ser popular. ¿Cómo vas a competir, por ejemplo, contra un mecanismo como ese cuando no hay formación cívica en la población, cuando no hay, salvo en algunos momentos sale el espíritu solidario mexicano, pero no lo hay en la vida cotidiana? ¿Qué tendría que darse? ¿Cómo combatir eso? Mira, yo creo que lo primero que debemos hacer es hablarle con claridad a la gente, ¿no? Porque además es algo de lo que nos damos cuenta todos. Por ejemplo, en una familia, por supuesto que con los programas sociales que existen hoy, con las transferencias económicas, hoy las familias tienen mayor ingreso, sí, o sea, un ingreso que les da el gobierno, que no es para siempre y que en algún momento esto va a tronar, como todo, cuando te endeudas en tu casa, pues en algún momento la tarjeta de crédito va a explotar o te van a venir a tocar y te van a venir a embargar y te van a decir, oiga, pues usted me debe tanto y tiene que pagarlo. Pero bueno, tenemos ese dinero. ¿En qué lo ocupas? Muchísimos hogares en México lo ocupan en pagar medicinas, en pagar en servicios de salud privados, porque hay ciertas condiciones que el Estado te debería de garantizar que no te garantiza. Pero los de antes robaban y no daban, los de ahora roban y salpican. Bueno, mira, eso lo decían desde el PRI, lo han estado diciendo. Bueno, pero el PRI no te regalaba el dinero así tan directo. Aquí sí es directo. Aquí estamos hablando que el 60% del presupuesto de egresos para el 2026 se iba a ir en programas sociales. Sí. Cuando está hablando que el programa de adultos mayores es el programa social más grande de América Latina en recursos, de América Latina. ¿Cómo dar? Así, la gente recibe ese dinero. Y ojo, no, claro. Hay un empoderamiento hoy en día del usuario que dice, antes estaba etiquetado el programa social. Aquí, si se lo quiere gastar el señor en cerveza o se lo quiere gastar en cigarros o en medicinas, es su bronca. Claro. ¿Cómo darle esa vuelta? ¿Cómo darle esa vuelta a eso? Yo creo que hay que reconocer que hay una necesidad. Hay una necesidad y es evidente para todos. El que hayan tocado esa fibra sensible, un régimen que prometió un cambio y que no solo no lo ha cumplido, sino que ha hecho lo que muchos analistas han reconocido, que es subir por la escalera y romper la escalera para que nadie más suba. Eso, digamos, a ellos no les pega tanto, y estoy hablando de ellos como nuestras familias de gente muy cercana que recibe esos apoyos. Entonces, para ellos no es un efecto negativo el que reciban esos apoyos, todo lo contrario. El que tarde o temprano se vaya a acabar, desafortunadamente para ellos tampoco es un reloj que esté sonando. Entonces, ¿cómo acabar con ese tipo de cosas? Cuesta muchísimo trabajo si hay una necesidad y una sensibilidad
muy latente en este momento. El hecho de que en la campaña presidencial pasada se haya dicho los apoyos sociales no se van a tocar, se van a respetar, están en la Constitución. Pero no fue eso repetir, eso no fue, vamos, fue repetir y decir vamos a hacer una copia mala del gobierno. Exactamente, pero el hecho de que ellos estén recibiendo en este momento el dinero y que de acuerdo a la tarjeta nosotros no seamos conscientes de qué momento la tarjeta ya no nos va a dar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, la mayoría de las familias que reciben estos beneficios no saben que el dinero ya se acabó, no saben que el dinero ya no les da para cubrir eso. El día nada más que su tarjeta del bienestar ya no les dé en el saldo, va a ser tal vez demasiado tarde para la mayoría de nosotros. No es algo pesimista estar ya diciendo ya no hay dinero cuando estamos viendo que las inversiones en el país no se han caído, cuando estamos viendo que pues el contribuyente cada vez está pagando más, es decir, cuando se ve que pues sigue cayendo dinero. ¿No es medio negativo eso decir? No, a ver, yo creo que una cosa son los números, ¿no? Y los números de macroeconomía, y que por supuesto que nos dicen que estamos hoy más endeudados que nunca, ¿no? Y eso, a ver, estoy de acuerdo que la palabra deuda hay mucha gente a la que no le asusta, ¿no? Porque además, pues muchísima gente vive endeudada, ¿no? O sea, claro, vivimos endeudados, ¿no? Pero por eso la pregunta, ¿cómo dar esa vuelta? Pero a ver, o sea, yo sí creo, y mira, esto se lo escuché a Vicente Fox y se lo debo reconocer, porque dijo, a ver, está perfecto que te estén que te estén dando dinero, qué bueno que te están dando dinero y que hoy tengas más dinero del que disponer, aunque te lo estés gastando en cosas en las que no deberías estarte gastando. Pero eso te mantiene esclavo, oye. O sea, eso no te permite salir adelante con lo que tú quieres hacer. ¿Cómo visualizar a la gente? ¿Cómo visualizarle eso a la población? Pues sí, es que... esa es la fórmula, yo creo, para el tema de la población. Yo también lo creo. O sea, es decirle, a ver, ¿a qué aspiras? ¿Tú qué quieres para tu familia? Yo estoy segura que tú quieres mejores oportunidades para tu familia de las que tú tuviste. Hay un reel maravilloso hablando de las redes sociales y de los jóvenes que dicen, a ver, da un paso al frente si tuviste libros. El papá se queda atrás y las dos chavas dan un paso. ¿Por qué? Porque el papá se fregó trabajando para que las dos chavas pudieran tener acceso a eso. Las condiciones son totalmente distintas. Por supuesto que tú quieres lo mejor y que quieres que cada vez avancen más, pero ¿qué crees? No lo vas a hacer con las pensiones que te están dando. Entonces, entonces el tema es que ha fallado la narrativa de la oposición. Desafortunadamente, pareciera que está fuera de la realidad. Hasta el día de hoy, incluso para los que no somos ni militantes y que alguna vez fuimos simpatizantes de algún candidato, no estoy hablando de partidos, de algún candidato, al día de hoy no vemos una narrativa, no vemos una historia que contar en la que los ciudadanos, o sea, la gente, los ciudadanos o el pueblo, primero dejemos en claro que son lo mismo, que independientemente de quién lo diga, somos nosotros, ¿no? La gente de a pie, en donde las personas desde la oposición se sientan identificadas o crean realmente que eso les va a llevar a una posición mejor de la que están ahorita. Yo coincido con la mayoría de amigos o vecinos que tienen un apoyo que antes no tenían y que han dejado de tener que mandarles o guardarles un apartadito al tío que no tenía trabajo, al enfermo de casa o a los abuelos. Entonces, el solo hecho de pensar que en este momento ese régimen les está garantizando, entre comillas, eso, pues les hace no tener ganas de voltear a ningún otro lado. Y la mayoría de los que podemos escuchar este programa o la mayoría de los que podemos estar de acuerdo con esto, pues somos así comparados con la gran base de la pirámide que está dependiendo de esos apoyos y que no tienen idea que efectivamente se están terminando, si es que no, ya se terminaron. Sí. Yo lo que creo es que tenemos que ser consistentes con la idea de que la oposición somos todos los que no estamos conformes con cómo está el país. O sea, eso me parece que es lo primero, porque me parece que de repente sí estamos esperando, ¿no?, a que a alguien más se le ocurra algo, ¿no? Bueno, ahorita todos están pensados en Donald Trump y los Estados Unidos de que van a cambiar el gobierno, pero... que nos ayude, por favor. Pero me parece que lo primero es eso, es hacernos responsables todos de lo que tenemos que hacer. Y segundo, sí creo que tenemos que tenerle fe,
yo sí diría así, a este sentimiento genuino que tenemos el pueblo de México, de querer salir adelante, de querer hacer las cosas bien. O sea, a ver, yo no sé si ustedes se acuerdan de estos comerciales maravillosos que de repente sacaba Corona o que salga con cualquier, perdón por las marcas, ¿no? Exactamente, decir, a ver, es que claro que podemos ser los primeros, claro que podemos ser el primer lugar y no nada más en corrupción o en homicidios. Pero bueno, eso es porque o en a lo mejor inseguridad. tienes tú una formación distinta. ¿Cómo decirle eso al pueblo común en general? Sí creo que ese espíritu está inscrito desde que sabemos que muchísima gente en este país, todos en este país, yo me atrevería a decir, tenemos un familiar migrante que se fue en las peores condiciones a los Estados Unidos a tratar de generarse un recurso y un mejor futuro para su familia. Ahí es donde ves ese espíritu de querer hacer las cosas mejor, de sacar adelante, de generar oportunidades no regaladas, sino con tu propio esfuerzo. Yo sí creo que si nosotros aprendemos a reconocer ese espíritu en el otro y en los demás, sí creo que podemos articular un mensaje que nos llegue a todos, no a una clase social en específico. ¿Cómo hacerlo ahora que las reglas, que todo pintan que las nuevas reglas de la reforma electoral van a ser totalmente de un solo lado? Sí. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué hacer en ese sentido? Con una reforma así, la ciudadanía de por sí, yo veo que la ciudadanía, la sociedad civil organizada se cayó después del 24. ¿Cómo mantener la esperanza? Porque ese yo creo que es un punto importante. ¿Cómo mantener esa esperanza? Bueno, déjame decirte que antes de pensar en la reforma electoral, la pasada reforma al Poder Judicial efectivamente nos ayudó a bajar al siguiente escalón en cuanto a probabilidades o esperanza desde la sociedad civil. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ni siquiera por las protestas o gritos desde el Poder Judicial o desde las cámaras pudieron hacer algo contra eso. Entonces, verdaderamente es desesperanzador ver un Poder Judicial tomado por asalto en el que quizá no siempre coincidimos en sus resoluciones respecto a distintos temas, pero sabíamos que era una institución profesionalizada, y que desafortunadamente ahorita está más a favor del poder en turno. Ahora, la reforma electoral desafortunadamente solamente confirma pues, también la toma del poder en general sobre las instituciones, ya no solo sobre el Consejo General, sino los consejos locales. ¿Cómo vender esperanza? Sin miedo le entramos al reto. No ha sido la primera vez. Acción Nacional se fundó en la adversidad. Tardamos décadas en tener nuestro primer triunfo electoral. Y lo que nosotros creemos es que se puede. Se puede con Escuela de Ciudadanos. Se puede con pensamiento crítico. Se puede organizándonos. Pues bueno, nos tocará hacerlo con las vacas flacas. No importa. Pero la verdad es que creemos que mientras nosotros creamos que podemos tener un país distinto, más democrático, más libre, en donde todo el mundo pueda tener mejores oportunidades para ellos y para sus familias, sí creo que ese anhelo nos va a ayudar a reconstruir a este país. Tengamos el presupuesto que tengamos. Qué bueno que hables del tema de Escuela de Ciudadanos, porque hasta donde yo me acuerdo, en términos generales, en la sociedad civil nos hemos topado con pared con el PAN. O sea, el PAN ha estado cerrado y lo mencionó hace un rato Guillermo. O sea, la puerta está cerrada. Hay gente que estando adentro la sacaron y que tratando de entrar, no había manera porque no había capacitación para los ciudadanos. O sea, ojalá y de verdad lo que estoy escuchando ahorita, que suena muy bien, pues sea una realidad, porque hasta donde me acuerdo hay gente que se tuvo que ir al Partido Naranja porque en el azul no le abrieron la puerta. Pues mira, la verdad es que nosotros sí estamos abiertos a los ciudadanos. Hoy muchísimos de nuestros cursos, muchísimos de nuestras plataformas no requieren de nada más que conectarse, más que estar, o sea, digamos, estar en vinculación. Sabemos que lo que tenemos que hacer más bien es abrir los mecanismos institucionales, que es distinto. O sea, a ver, por ejemplo, yo vengo de Cuernavaca, mi alcalde es ciudadano, jamás ha militado en Acción Nacional. Y el resto de los alcaldes que tenemos en la metrópoli, todos son ciudadanos.
Entonces, abiertos a los ciudadanos, Bueno, estamos. pues qué bueno ¿no? que está viendo ahí Pero- un tema pero interesante, bueno. pero nos ha ganado el tiempo. Sí. Nos ha ganado el tiempo en esta mesa. Y bueno, pues los invitamos a reflexionar. Les agradezco muchísimo el que nos hayan Muchas acompañado, gracias. porque hemos hablado efectivamente de la oposición y del papel que tiene que tener la oposición y si existe o no existe. Entonces los invitamos a que sigan pues todas las transmisiones que hacemos en este espacio y que les agradecemos que nos hayan acompañado en el segundo episodio de Todo sobre la Mesa. Déjenos su opinión aquí en las redes sociales para ver qué, pues de alguna manera, qué piensan sobre este tema de la oposición o no la oposición, qué tienen que hacer los que están en la oposición partidista, qué tienen que hacer los que están en la oposición ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima.